En la medida que ustedes puedan, ahí, entendido, ahí justo se está grabando, en la medida que ustedes puedan acercarse al material, no desesperarse, no entrar en va a servir, sino por el contrario, por ahí nos va a llevar una frustración más grande y se va a terminar en lo que es el abandono académico, ¿no? Que esto pasa mucho en las trayectorias, por ahí, ya sea universitarias o escolares. En este sentido, también darles la tranquilidad de la instancia evaluativa que vamos a tener la semana que viene, no es algo que, que van a encontrarse con algo que no se haya visto y van a hacer preguntas muy básicas. La idea de justamente de la instancia evaluativa, de un trabajo práctico evaluativo, es poder ir aceitándose o puliendo algunas cositas para que al parcial puedan llegar a incorporar un poquito más de conocimiento. No pretendemos a partir del cursado de esta materia de que salgamos todos expertos en psicología y de educación o en las otras materias, sino que se vaya teniendo acercamientos para que ustedes puedan tener herramientas para la vida cotidiana, ¿no? O poder profundizar acá y después o ya queda en cada uno en los tiempos o en las ganas que tengan de seguir aprendiendo, ¿no? Pero está bueno esto que decís que es seguramente como dicen muchos compañeros y compañeras, de que sí, coinciden que por ahí se les está haciendo como mucho el cursado, ¿no? En los que respecta a psicología, ahí estaba viendo que Tania dice que le gustaría que cuando expliquemos los power demos ejemplos de cada cosa. Eso está bueno, Tania, lo vamos a tener en cuenta a la hora por ahí de explicar los power, tener más bajada con ejemplos de la realidad puntual. También es una realidad que tratamos de hacer los videos un poquito no tan largos porque sabemos esto, ¿no? La idea de tener clases asincrónicas es que ustedes las puedan ver cuando quieran y que en las sincrónicas podamos ver dudas puntuales. Por eso me gustaría poder preguntarles a todos si tienen, si pudieron leer el material y si no poder ahora, por ejemplo, brindarles alguno de los ejercicios que estaba en uno de los textos de psicología del desarrollo para poder resolverlo entre todos y bueno, que esta instancia de poder encontrarnos acá, por más que seamos poquitos, también pueda ser favorable, ¿no? Hola, eso estaría bueno lo que estás diciendo, que podamos resolver de a poco las cosas, porque eh, trabajos que dice que tenemos que hacer un grupo entre 6 y 8. Claro, Todavía no, no, todavía no de podemos eso coordinar en tener un Zoom. Imagínate que nos vamos a conocer. O sea, si bien dentro del colegio uno se conoce, qué sé yo, pero bueno, cada uno tiene una actividad distinta y es muy difícil juntarse con otras personas. Y por otro lado, si bien leímos la bibliografía, no sé si todos, yo no sé si alcancé a terminar todo, pero bueno, hay distintas opiniones de distintos psicólogos y estaría bueno que entre todos podamos opinar y sacarnos las dudas y ir anotando o ir haciéndolo de a poco como para que, no sé, si todos leímos, nada, como que sea más llevadero y después solamente estudiar. Me parece, no sé si está bien o no. buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Karina Bravo. Karina. Bueno, muchas gracias por ese aporte. La idea de las actividades que están debajo del texto de psicología del desarrollo no es que las hagan todas ni son actividades obligatorias, sino que pueden por ahí construir un conocimiento más crítico a partir de las lecturas, ¿no? Decir, bueno, yo a partir de, de este ejemplo puedo, a partir de mi lectura y de este ejemplo, ver cómo lo resolvería con las poquitas herramientas que vamos adquiriendo, ¿no? No vamos a pretender hacer grandes análisis de una situación que no lo permiten y la realidad de la rutina de ustedes y de nuestra tampoco. Ahí Jorge, no sé si quiere... Ah, se le habrá abierto el micrófono sin querer, no hay problema. Hola. La idea, bueno, si quieren lo que podemos hacer, lo que habíamos hecho en la clase sincrónica, era solo el ejemplo de Natalia, que ahí estuvimos viendo ayer y compartiendo todos los comentarios que ustedes habían puesto, que estaban muy buenos.
como dijimos ayer, la idea por ahí no es pensar una sola forma de abordar estas situaciones, sino teniendo en cuenta las diferentes teorías, ver cómo se podría ver esa situación o cómo se podría abordar, teniendo en cuenta a un sujeto, no en su individualidad, sino también emergiendo en un contexto social, ¿no? Así que todas las respuestas que fueron dando, no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que son aproximadas. Capaz que yo lo pienso de una forma, pero Karina lo piensa de otra, Tania lo va a pensar de otra, Jorge de otra, y ir aprendiendo, ¿no? Acá nosotras tampoco nos vamos a presentar como expertas, sino como también formas de construir conocimiento y aprender también de ustedes, ¿no? Muy buena pregunta, el contexto cultural, también, el contexto social, el contexto cultural. Lo que podemos abrir entonces Lo es que el te puedo hacer una consulta. Sí, decime. Mira, a mí de los textos, el texto que más se me dificultó, o sea, de las teorías no, el tema del adolescente no, pues tengo uno en casa. El que sí más o menos, el que se me dificultó, ese que dice relaciones entre aprendizaje y desarrollo, que es como un ensayo. Sí, Es como que se me hizo, viste que habla de la psicología y después como que empieza a hablar de la psicología institucional y después como que cambia. Este ensayo es como el que me costó más de todos. O sea, no, en sí te digo, no lo pude terminar de leer. No sé si a mis compañeros le pasó lo mismo. Viste que habla de la psicología y la educación. sí, eso sería de la primera clase. Ahí estoy yendo al Claro. texto. Sí, que es un texto introductorio, pero a la vez sí. La idea de ese primer texto no es que se enrosquen mucho tampoco con el texto en sí, sino poder entender por ahí más las cosas que están también en el Power, esto de los reduccionismos, aplicacionismos, vieron que la primera parte del texto habla de, ahí estoy abriendo, el de Uraskin, decís, ¿verdad? Sí, ese texto. Sí, sí. Sí. En este primer texto, lo que se va haciendo, sí, lo más importante acá es por ahí entender la relación que hay entre aprendizaje y desarrollo y poder entender justamente que las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo van a nacer a raíz de disputas históricas que hay entre de la misma disciplina de la psicología como una disciplina aislada y la educación por otra, ¿no? Acá lo importante, lo que dice este autor, es que el hecho de que la psicología fue siendo convocada por la educación como una ciencia, es también lo que fue haciendo que se vayan armando como diferentes problemáticas a responder en lo que es la psicología educacional, ¿no? Por ahí hablar es justamente para poder entender que hay un límite entre las dos disciplinas, ¿no? Que no es lo mismo hablar de psicología y de educación, pero que hay un punto de intersección entre ambas. Y que por ahí este texto es más que nada para poder plantearse el hecho de decir que la psicología educacional no va a venir a transponerse el conocimiento del ámbito educativo, ¿no? A transponerse todo lo que sería psicología a la educación, sino que la psicología va a venir a dar contribuciones que van a servir al ámbito educativo. Eso como lo más importante por ahí de sacar como del texto, ¿sí? Y después estaba en este texto igual la importancia. Una consulta, ¿cuántos Sí, textos dejaste? los textos que fuimos dejando están todos subidos por cada video. La idea de cada clase es poder ver la clase sincrónica y abajo el texto de referencia de esa clase asincrónica. ¿Sí? ¿Tienes idea de cuántos fueron? Porque en algunas clases no, la plataforma
no pude entrar, entonces quiero Ah, saber no hay si... problema. Por ejemplo, en la clase, ya te digo, en la clase 1 hay 2 textos y en la clase 2 hay 2 o 3 textos igual. La idea también es esta, nosotros tenemos en consideración, obviamente, las cotidianidades por ahí de cada uno, por lo que tampoco los queremos llenar de material. Si hay algo que a ustedes se les complique de algún concepto puntual, nosotros los podemos ayudar, no hay ningún problema. Pero también, o sea, si ustedes esto se les hace muy tedioso la lectura, por ahí buscar diferentes herramientas que les puedan servir. Por ejemplo, no sé, seccionar el texto a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es la introducción del texto? ¿Cuál es el conflicto del texto y cuál termina siendo mi conclusión de ese texto? Por ahí sirve mucho armarse mapitas conceptuales. Eso es algo que les puede llegar a servir mucho de un texto y sacar por ahí también temas puntuales. A raíz de las clases asincrónicas, ustedes lo que pueden hacer también es transcribir esas clases o esos power para poder ordenar lo que es el texto original, ¿sí? Generalmente lo que estamos haciendo con las clases asincrónicas y los power es poder transmitir lo que está en el texto de manera resumida en la clase asincrónica y no hacerla muy tediosa. ¿Sí? No hacer una clase de 1 hora o 1 hora y media sincrónica porque sabemos que si no, no va a quedar nada y mejor que no ver mucho, pero lo que vayamos viendo que quede, ¿sí? Ya otra consulta. El texto de Ana Frank es por la situación de la adolescencia, todo lo que le fue pasando, que eso lo tenemos que ir incorporando con las los textos que nos fueron dando ustedes. ¿De cuál texto, Ana Frank? Mm, o yo, Subimos uno de Verasturi. o yo me No, equivoqué. subimos uno de Verasturis, el resumen de adolescencia, pero de Ana Frank lo subimos, ¿eh? No, no, Psicología capaz que del es. Sí, hay un texto que habla del caso de Ana Frank. Ay, gracias. Habla de, habla Pensé del que, caso. Pensé que era solo, claro, sí. Sí, sí, eh, disculpa, pensé que era perdón. Sí, Sí, sí. sí, yo igual no, perdón, no, no. no, porque Yo habla decía, mucho del texto, entonces yo digo, bueno, pero digo, uy, leía el vicio, sí. Sí, dice, casi habla desde el principio hasta el fin, de cuando ella es adolescente y todo lo que sucede con ella. Entonces, Claro, por eso, lo que tiene de bueno ese texto es que, a ver, el libro del diario Ana Frank es un clásico, entonces la mayoría sabe más o menos cómo fue el desarrollo, entonces sirve mucho como para poder ejemplificarlo. sí, 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 sí. Después, por ejemplo, en los videos que pusieron, que subieron, Sí. hay como 3 o 4 videos que habla un chico adolescente de unos 17, 18 años, después habla un profesor, creo que es un profesor, después habla un niño. ¿Puede ser o era uno solo y nada más? si quieren, en eso, los materiales, por ejemplo, el del video de la clase 2, la idea es que puedan tener otros recursos también para distenderse un poco de la lectura, ¿no? De poder ver y ustedes también por ahí ir haciendo preguntas críticas o ver cómo se puede llevar esa teoría a un caso de un videíto, ¿no? Pero si ustedes quieren ver los 3 videos, no hay problema. Si pueden ver uno, ven uno. No es que es sí o sí que tienen que, porque estaba Y, seccionado por partes, era un programa. Sí, no, incluso por eso. nosotros subimos de adolescencia normal un PDF bastante cortito, un resumen, pero en realidad Claro, hay dos textos, tenemos el libro entero digitalizado igual, de Verostur y Nobel, y después otra revista de psicoanálisis que habla al respecto, que es bastante clara, pero dijimos, por ahí es mucha bibliografía, si ustedes quieren lo subimos, como para que tengan otra idea más por si no lo llegan a entender del todo con los textos que hay, pero nosotros en realidad fue por una cuestión de no seguir cargándoles más y más material. No, no, está bien, está bien. Yo solo preguntaba para poder saber sí. si eran los 3, uno solo, o viste que se engancha uno con otro, entonces, bueno, para poder trabajar.
Por ahí está bueno que ahora nos podamos sacar las dudas de, por ejemplo, en la unidad uno cuáles son los contenidos que sí esperamos que se sepan, por ejemplo, para lo que sería el trabajo práctico, ¿no? Esto por ahí de entender de qué hablamos cuando hablamos de psicología y qué hablamos cuando hablamos de educación, qué es un reduccionismo, qué es un aplicacionismo. Eso sería por parte de la unidad uno. ¿Cuál sería el punto de intersección entre las dos? La praxis y la teoría. O Por sea, ejemplo, saber que existen del diferentes. PowerPoint que le subimos ayer también, los estadios de Erickson, son Claro. diferentes etapas de desarrollo que nosotros, si bien les dijimos que hay muchas, vamos a profundizar por ahí en algunas más claves para que ustedes puedan entenderlo, porque si le damos 20 teorías diferentes, la verdad que nos sirve, no llegamos con los tiempos y no van a poder aprender lo mejor que aprendan dos en profundidad a que los compliquemos con tantas. Pero, por ejemplo, de Erickson son importantes los estadios, de Averasturi es importante todo esto de la adolescencia normal y los tres duelos. Los tres duelos, por ahí los vamos a retomar de nuevo más adelante, pero ya con un texto más actual, em, que es un texto bastante interesante, que si bien el texto de Averasturi, que habla de los tres duelos de la adolescencia normal, está escrito hace muchos años, donde no existían las redes sociales y demás, más adelante, cuando en la unidad 3 o 4, que vemos las nuevas tecnologías y cómo influyen en los adolescentes, volvemos a retomar esos duelos, pero entonces está bueno que queden claros acá, así después ustedes ya saben de qué estamos hablando y lo podemos asociar más fácil a todo lo que es la era digital, Instagram, Twitter y todas las cuestiones estas que ahora los chicos usan tanto. Eso está bueno también lo que está diciendo Jenny para poder aprovechar a decirles que obviamente en todas las materias siempre las primeras partes son como medias tediosas, medio esto que decía Tania, de no entiendo nada del vocabulario, les debe pasar en todas, pero que todas estas cosas se van puliendo con el pasar de las clases también. Obviamente, es generador de ansiedades el no entender algún concepto, por eso si hay algo puntual que no se vaya entendiendo, acá lo podemos responder, no hay problema. Esa es la idea de las clases sincrónicas igual, por eso nosotros somos bastante insistentes en que les damos la primera clase sincrónica de introducción a los temas y después una clase sincrónica donde esperamos que tengan leído el material, perdón, que tengan leído el material y que puedan realmente plantearnos todas sus dudas, que las anoten, si no se pueden conectar, decirle a un compañero que saben que se va a conectar, mira, puedes preguntar sobre esto, esto, esto y esto, porque nosotros entendemos que también por los horarios laborales a veces no se van a poder conectar a todas las clases sincrónicas. Sí, eso justo estaba comentando uno de los compañeros que se les estaba complicando mucho, Jenny, el tema de poder organizarse por ahí con el cursado y que ahí también les estaba tratando de brindar tranquilidad en el sentido de que el trabajo práctico que ahora vamos a tener la semana que viene no va a ser algo que vamos a salir a matarlos, sino que con mirar las clases asincrónicas, tener una lectura más o menos ahí crítica de algunos de los textos, van a poder responder tranquilamente Y las también preguntas. piensen que esto del trabajo práctico también tan así en las primeras fechas, además de para que ustedes después tengan los tiempos de recuperación pertinentes, también es para nosotros saber en dónde están parados ustedes, para decir, no, mira, costó más las preguntas relacionadas con esto, bueno, vamos a poner hincapié en sacar estas dudas acá. Igual, por ejemplo, antes del primer parcial, vuelve a haber una clase de repaso que es de unidad 1 y 2 como para que al parcial ya estén un poco más armados. Pero, ¿cómo armar el grupo? Ah, sí, porque había un texto, uno de los textos que era de psicología del desarrollo, que hay una Ah, actividad que nos comentaba recién. Estas actividades por ahí sirven más que nada de guía, pero no para que salgamos a buscar compañeros para juntarnos, porque sabemos que no, eso no, no no, va eso es un lío. No, no, esas actividades son más que de reflexión, que uno mismo vaya leyendo y viendo qué le parece, que lo pueda compartir en el foro, eh, que como les digo, sirve para tanto para ustedes, para que puedan compartir con los demás compañeros, pero también no para nosotros de ir contestando y decirle, sí, pero mira por este lado, mira por este. Em, solo conozco a 4 del grupo. No, no, tranquilo, no vas a tener que juntarte en grupo, no es la idea. Entendemos que todos trabajan, así que quédate tranquilo, son más actividades de autorreflexión y también esta reflexión grupal, si se quiere, también se hace en el foro, teniendo en cuenta que
todos tenemos la libertad de leer lo que pone el compañero también. Entonces también nos sirve, porque por ahí nos quedamos nosotros cerrados en un pensamiento, y está bueno leer lo que pone el compañero para decir, ah, no, mira, también lo podía mirar por este lado. Tal cual. Eso decíamos recién de que está bueno por ahí siempre ver cómo resuelven estas actividades prácticas. Lo que les proponía recién Jenny es compartir una de las actividades prácticas que están en el cuadernillo para que las resolvamos hoy entre todos, a ver cuáles son sus puntos de vista, cuáles pueden ser el nuestro. No hay opciones correctas o incorrectas, eso no se preocupen, pero solo para poder ir reflexionando un poquito sobre sus situaciones reales que pueden emerger, ¿no? A ver. Yo tengo una duda. Sí, Dice técnicas psicofio- psicofisiológicas. sí. ¿Qué quiere decir con eso? Los psicofisiológicos son justamente, acá es para poder abordar los aspectos psicológicos y los aspectos físicos o biológicos de la persona. Con psicológico nos entendemos más por el mundo subjetivo y lo biológico obviamente por el cuerpo, por el sistema biológico, ¿sí? Es justamente poder, técnicas que te aborden tanto lo psicológico como lo fisiológico. Por ejemplo, estoy pensando esto de poder responder ante un estímulo de una manera en un tiempo determinado, ¿no? Bueno, sí, se pone en juego la atención, pero también habilidades motrices, ¿no? Yo ante un estímulo voy a poder reaccionar de tal o cual forma. El aspecto psicológico sería poder medir la atención, por ejemplo, y el fisiológico o el biológico, el poder medir la reacción del cuerpo o cómo yo reacciono o cómo el cuerpo reacciona ante determinado estímulo. Y como No sé ejemplo, si como un electroencefalograma cuando uno se hace. Claro, el electroencefalograma es más que nada para ver cuestiones biológicas. Ahí yo no puedo ver nada subjetivo en un electro. Eso sería una técnica más bien que usan los médicos para medir cuestiones biológicas o fisiológicas, pero no vemos nada psicológico o subjetivo de la persona. Sí, hay otras formas más bien neurocognitivas que sí se pueden ver, por ejemplo, qué área del cerebro se activa al estar leyendo un texto o no sé, ante un estímulo, sea un aroma, por ejemplo, qué área del cerebro se activa ante ese. Pero bueno, todo esto no es necesario tampoco que lo sepamos porque son cuestiones más neurocognitivas. Es solamente saber que existen técnicas psicofisiológicas. Una definición de psicología del desarrollo, la idea es justamente que a partir de las lecturas de los textos ustedes también puedan elaborar una definición de psicología del desarrollo. En el texto y en la clase asincrónica armamos una definición. En la clase asincrónica está bien clarita la definición de psicología del desarrollo. Y acá el texto también, que dice que para responder por ahí a lo que es la psicología del desarrollo, podemos pensar en lo que es el objeto de estudio de la psicología del desarrollo, ¿no? Para poder definirla, está bueno que pensemos en cuáles son los cambios o la estabilidad que la persona va teniendo a lo largo de todo su ciclo vital, desde la fecundación hasta la muerte, ¿sí? Después también entender que la psicología del desarrollo lo que va a pretender estudiar son los cambios que se dan en el sujeto a lo largo de la vida y, a ver, y cuáles son los diferentes estadios que va transitando ese sujeto, desde las primeras etapas hasta la adultez. Es por eso que por ahí, para entender bien la definición de psicología del desarrollo, teniendo en cuenta estas cosas que estoy diciendo, también podemos tener en cuenta que hay cambios de carácter más bien normativo, que son más bien estos cambios concretos que van teniendo los sujetos o en relación a la edad.
para atenderlo, también está bueno tener en cuenta los estadios de Erickson, que fue los que vimos ayer, que el Power ya también está subido. Perdón, ¿qué dijiste de Erickson? De Erickson de los estadios, que es una teoría que sirve mucho, que es la teoría psicosocial para poder entender en profundidad lo que sería la psicología del desarrollo. Erickson lo que nos va a venir, Erickson lo que hace es una reinterpretación de la teoría freudiana de los estadios, que él los plantea solo en la etapa de la infancia, para poder explicarlos a lo largo de todo el ciclo vital de la persona. Pero en sí la psicología del desarrollo se puede definir definiendo su objeto de estudio, que son los cambios que experimenta un sujeto a lo largo de su vida. Con esa... Está bueno, está bueno eso que dice el texto y habla de distintas formas. Yo tengo 4 hijos, ¿no? Sí. Y con los chicos uno va viendo, aprendiendo y saliendo como se puede. Y bueno, también he estado en el aula y también me ha pasado situaciones que uno trata de entender a los hijos porque son cosas que les van pasando en el transcurso de la vida. Lo bueno, lo malo, eh, lo enojado, lo sucio, lo limpio, el perfume, no sé, el carácter de que, por ejemplo, mi hijo decía una tontera que decía, dice, yo no creo en Dios, creo en los duendes. Y decía, mira, mira, iba caminando el duende. Y ahora yo leía y decía, tendría que haber leído antes. Pero está bueno ir adquiriendo estas herramientas porque, bueno, lo que plantea Erickson, esto que vos decís, lo bueno, lo malo, él va a plantear un concepto de crisis y de las fuerzas sintónicas y distónicas. Las fuerzas sintónicas, él va a decir que son todas aquellas fuerzas que se terminan implementando en el sujeto de una manera positiva, a diferencia de las distónicas, ¿no? De cómo el sujeto va superando esas diferentes crisis vitales, que son crisis vitales y no por eso Hay que, son enter- patológicas. hay que Sí, entender las crisis no como algo negativo, sino como un claro, proceso de cambio. Ya con que se entienda que la crisis no es algo negativo, ya todo es mucho más simple de entender. Es un cambio. Y algo que nosotros siempre explicamos también es que todo proceso de cambio conlleva ya un duelo. No importa que estemos muy felices por algo que se viene, sino que igual perdemos otra cosa. Entonces, en la crisis siempre está este reacomodarse y según las herramientas que vayamos teniendo y que, o sea, que le vayamos dando a los adolescentes, estos se van a ir pudiendo acomodar de una manera más adaptable. Pero no, la crisis no es algo negativo, sino que es este cambio, es un romper con algo que se venía estableciendo. Por eso la adolescencia es el gran momento de crisis también. Claro, pero cuando uno es papá y ustedes no creo que sean mamás, ninguna de las dos. Cuando uno es papá, nada, uno no sabe qué hacer porque a veces quiere salir corriendo porque a nosotros también nos pasó, pero bueno, vivimos en 2 momentos distintos, entonces mientras nosotros jugábamos, no sé, por ejemplo, en la tierra con tortitas, ellos con el celular dibujan, qué sé yo. Y así ha pasado con muchísimas cosas, en cuestiones de la tecnología, como la droga, todas esas cosas que nosotros no lo veíamos antes. Quizás estaban, o sea, el tema de la droga, ¿no? Pero bueno, cambió muchísimo. Y bueno, como yo tengo 4 hijos, fui creciendo, por así decir, con cada uno de ellos con distintas problemáticas. Eh, Y además me parece también que al tener 4 hijos, no fue lo mismo que cómo querías ser el primero y cómo querías ser el último, porque ya el mundo no es el mismo tampoco, y vos no sos la misma. Tal cual, tal cual. Entonces, Disculpa, obviamente, te vas reeducando. Sí, sí, Mariela soy. bueno, Sí, escuchando todo lo que están comentando, bueno, primero pedir disculpas porque ingresé tarde, porque no, no hay problema. trabajo como hasta las 18 y bueno, otras cosas más. Igual tengo 4 hijos y bueno, y yo creo mucho el tema de los cambios, uno se va adaptando. Yo creo que yo tengo una hija adolescente y
Y bueno, uno va adaptando a nuestros hijos a todo lo que nos rodea, porque va cambiando la escuela, va cambiando cómo se hacen lo de las notas hoy, un montón de cosas, cambia todo el sistema. Tal cual. Entonces, yo creo que también como mamá, a todos nos debe pasar, por más que no seamos mamás, el adaptarnos. Cuesta eso, porque decimos, bueno, cuando yo iba a la escuela, te llevabas todas las materias y ahora existe mucho, más allá que existe el celular, que nosotros no lo teníamos, existen otras cosas y eso va haciendo que nos tengamos que adaptar a todo Cuesta eso. mucho también porque el cerebro es uno de los órganos que es más difícil de cambiar. El psiquismo es muy difícil de cambiarlo, porque, por ejemplo, yo tengo 28 años. Si yo ahora quiero cambiar algo que hice durante 28 años, y me va a costar muchísimo. Tal cual. Existen otras cosas igual. Yo desde mi lugar de experiencia, bueno, soy preceptora en una escuela técnica y bueno, yo tengo 4 hijos, pero una nena fallecida por suicidio a los 14 años. Así que, Mm. wow, es como que existen muchas cosas. Hoy en día, por eso te digo, cuesta el adaptarse. Los chicos pasan diferentes problemáticas también, viven otras cosas que capaz que uno no lo vivía antes, el decir, bueno, estoy con mi mamá, mi papá, hoy hay otras problemáticas. Y Entonces eso también es lleva, yo lo que siempre le planteo a los padres, porque yo hago consultorio de adolescentes justamente, siempre le planteo a los padres que estas preguntas de, ay, bueno, ¿qué problema tenés vos? ¿Estás cansado? ¿Cansado de qué? Y al adolescente le pasan 2000 cosas que por ahí los adultos ignoramos tal completamente. cual. Yo creo que muchas veces también a nosotros cuando éramos chicos, yo tengo 42 años. A nosotros cuando éramos chicos muchas cosas no sabíamos si papá y mamá capaz con él en lo económico no llegaban. Y hoy los chicos dimensionan otras cosas, Sí, están más actualizados en otras cosas y si a veces no se lo decimos nosotros los adultos, lamentablemente se lo dice el que está al lado. sí. Me pasa porque yo tengo una nena de 10 años que hay cosas que no sabe hacia su hermana y se lo hace saber una compañera que va con ella porque escucha a los papás. Entonces son otras cosas. Yo no tengo ese recuerdo de que yo iba a la escuela, capaz una escuela que mis papás pagaban y no me faltaban mis cosas. Gracias a Dios no tuve ese problema de que me falten las cosas. Pero hoy está esa dimensión porque entra todo, lo económico, el tener trabajo, un montón de cosas con nuestros hijos. Es la actualidad, es así. Sí, tal cual. O sea que también el mundo, con toda esta velocidad con la que se mueve el mundo hoy, todo es tan pasajero y efímero que hay mucho hincapié en lo material. Entonces ahí Sí, se ven mucho más todas estas cuestiones económicas que afectan un montón y que lamentablemente eh, hoy en día, por ejemplo, no puedes tener un adolescente de 16 años sin un celular. tal Y cual. cualquiera decía, cuando yo era chica, ahí capaz que no tenías un celular. Yo me manejaba en un círculo que casi todos tenían, pero si tenías, si a los 15 años tenías un celular, no es que eras un raro por no tener un celular a los 15 años. No lo tenías Claro. y no lo tenías, ya está, llamaban al teléfono de tu casa. Pero lo que Y pasa que hoy a los papás, uno dice con 10 años, bueno, no puedes tener un celular, pero a veces hay otros peligros hoy, como qué sé yo, capaz que antes había droga, no se notaba tanto, pero hoy hay, entonces ponerle, yo envío a mi nena a ponerle a una actividad de folclore y hay un montón de gente donde yo voy y la dejo a esa actividad. Entonces mi miedo como mamá me lleva a que mi tranquilidad es el celular para decir, más entré, o a la escuela misma, ¿no? Más entré, o estoy mal en la escuela, o me pasó esto en la escuela. Antes te llamaban si era eh, sugerían si era necesario, ¿no? Ahora también como que se fue perdiendo eso en algunas instituciones de que por ahí te llamen, ¿no? claro, Que sí, son las nuevas formas también, estas formas de cursar la escolaridad hoy, ¿no? las nuevas Tal, formas de educar también. Como tal nosotros, cual. como ellos también, o sea, son crisis también que nosotros como adultos tenemos que estar sometidos al cambio, Sí, a decir, sí, bueno, ¿cómo sí, me adapto yo como adulta o como preceptora o como mamá o como hermana o como hija? No sé, pero ¿cómo me adapto yo a estos cambios? Para sí, eso está sí, bueno también tener este nuevo repertorio de... En el consultorio se ve mucho esto, porque bueno, la mayoría de los textos de psicología, psicoanálisis, por ejemplo, fueron escritos hace 100 años, y yo no puedo actuar con un adolescente en el consultorio como actuaba Freud hace 100 años atrás, porque el claro. adolescente ese me levanta y se me va.
Sí, no quiero venir más y capaz Los el papá le da la textos opción de también. no. Los textos, esto que decíamos ayer, están súper desactualizados. Cuando uno va a ver un texto de Erickson que dice, por ejemplo, esto de encontrar una pareja heterosexual, Sexual. blanca, cis, patriarcal, o sea, es todo lo que hoy ya no se habla, ¿no? Tal cual. Como también nosotros podemos leer textos desactualizados o decir, no entiendo nada de este texto, pero a ver, ¿qué rescato yo de estos textos? Esto sirve también a la hora de leer un texto de psicología, que lo pueda llevar a la realidad. Ahí respondo las preguntas de Sintónica y Tania, y después lo de la otra consulta. La respondo ahora rapidito para poder seguir charlando. Vemos un ejemplo y ya los dejamos si quieren. Pero con respecto a sintónica y distónica, lo importante es que puedan ustedes entender es que lo que va a plantear Erickson en su concepto de crisis, cuando puedan leer bien el texto, va a decir que hay una fuerza, que estas fuerzas están en un contacto, en un constante diálogo, por así decirlo, que es una relación dialéctica. Cuando ustedes vean que relación dialéctica, es decir, en constante diálogo, lo podemos pensar, entre fuerzas sintónicas y fuerzas distónicas. Las fuerzas sintónicas podemos pensarlas como aquellas virtudes o potencialidades que va a tener el sujeto a lo largo de su vida. Y las distónicas como los defectos o las vulnerabilidades que tiene. Y como todo el tiempo, entre estas virtudes y defectos, hay un diálogo constante, ¿no? En cada una de estas crisis que el sujeto va a ir pasando en cada estadio. Eso no sé si se llega a entender, pero es por ahí lo principal para entender de distónica y sintónica, para poder así después entender las diferentes fuerzas que se dan o los diferentes estadios que van a ir viendo de Erickson. Que en cada estadio van a encontrar una fuerza positiva y una fuerza negativa. Depende de cómo se resuelva ese conflicto, es que ustedes, no que ustedes, sino es que el sujeto va a tener una salida. ¿Qué ejemplo podría ser? Y por ejemplo, una fuerza, un ejemplo de una potencialidad o virtud, Tania, ¿a vos qué se te ocurre? De una potencialidad o de una virtud que puede tener una persona. Por ejemplo, uno de los estadios de Erickson lo que te plantea es autonomía. Bueno, la fuerza sintónica sería la autonomía. La fuerza distónica vendría a ser lo que sería la dependencia, la no autonomía. Son ese interjuego que hay en los diferentes estadios entre estas dos fuerzas. ¿Y No la sé si se... distonía, y la distonía que dijiste? Las distonías son todas aquellas No, no, defectos. perdón, el ejemplo, perdón. La no independencia, por ejemplo, la dependencia hacia un otro. Si yo no tengo autonomía, ¿qué tengo? Dependencia. Claro, en la sintónica sería autonomía y en la otra no. Y en la Claro, otra sería sería la dependencia. dependencia. Como yo me quedo arraigado en una crisis, en vez de convertirme en una persona autónoma, me convierto en una persona dependiente. ¿No? Después, David o Karim, ¿cómo sería? David, vamos a decir. Pregunta, quisiera si es posible una explicación de estas. Herencia medio, sincronía, heterocronía, continuidad, descontinuidad. Estos tres pares, lo que venía a explicar el texto, es justamente poder entender que sirven, estas dicotomías que sirven para explicar las teorías. Hay teorías que se van a inclinar más, o sea, por ejemplo, la dicotomía herencia-medio. Hay teorías que van a sumergirse más en lo que es la herencia, en la genética, y otras que van a tener un lado más social, en el que se va a tener en cuenta más el medio. Esa es la discusión, ¿no? Que puede existir entre las teorías, si una teoría es genetista o si una teoría es más social. La sincronía o la heterocronía, lo que venía a plantear es, la sincronía te va a decir es que hay una sincronía justamente entre los diferentes estadios del ciclo vital, una sucesión cronológica, infancia, adolescencia, adultez. La heterocronía
va a decir que uno puede ir desarrollándose independientemente de los cambios que se van dando en el ciclo vital, ¿sí? Ahí sería la otra dicotomía. Y la dicotomía continuidad o discontinuidad es aquella que se va a ir presentando que experimente una persona para ser coherente con sus experiencias pasadas. Claro, yo voy a tener una continuidad o una discontinuidad con respecto a las experiencias pasadas que yo voy teniendo. Si yo, por ejemplo, en mi infancia tuve un estilo de infancia, seguramente, en base a mi historia pasada, mi adolescencia va a estar en concordancia a lo que yo vivía en la infancia. Por el contrario, si hay discontinuidad, hay teorías que van a venir a decir, no importa cómo hayas vivido tu infancia, hoy lo que importa es el aquí y el ahora, ¿no? Lo que se viva hoy, no importa lo que haya pasado antes. Esto va a tener que ver más bien con el análisis que cada uno vaya haciendo de las teorías. No, muchas gracias. ¿Se entendió o no se entendió mucho? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, Jenny, ¿te parece que pongamos un ejemplo así resolvemos? Jenny, chicos y chicas. Uno de los ejemplos del cuadernillo para que podamos pensarlo en todos. Había uno que era el de Pedro, ahí comparto pantalla. Pedro, ¿en Sí, qué hoja? ¿Tenés idea en qué hoja? Como para que Pedro no perdamos está en la hoja 24. 24. Pedro, el niño de 9 años. Exacto. Ahí vamos. Ahí está. Vamos a acercarlo. ¿Qué dice? Pedro es un niño de 9 años que se porta muy mal en clase. Interrumpe constantemente levantándose de la silla, gritando e impidiendo que sus compañeros atiendan las explicaciones del profesor. Al principio, éste le prestaba atención, le regañaba e intentaba demostrarle que su comportamiento no era el correcto, pero al cabo de un mes comprobó que esto no funcionaba. No seguía No conseguía controlar el comportamiento de Pedro, por ello decidió no prestarle atención e ignorar todas sus acciones. Es peor. Acá, sí, Sí, porque si tiene ese comportamiento, capaz que algo le está sucediendo Claro, como para llamar la atención, ¿no? claro, tal claro. cual. Podemos pensar, por ejemplo, desde una teoría social, podríamos pensar en un comportamiento disfuncional de Pedro, ¿no? Sí. O cómo serían los juegos de poder que hay en el aula. Capaz que Pedro, al portarse mal, quiere conseguir un poco más de poder en el aula. ¿Cuál es la actitud que el profesor toma? Es una actitud más bien conductista, capaz que con un reforzamiento de decir, ignoro, evito esto que Pedro está manifestando, voy a pensar que así Pedro va a mejorar. No, pero no Claro, mejor. claro. No. Igual me parece que el docente también, como se ven en la situación problemática, se queda sin recursos y automáticamente dice, bueno, lo ignoro y seguramente se le pasa. En Sí. ningún momento piensa algo más desde el lado de la contención, si Bueno, ustedes se dan cuenta. Siempre todo ponerle relacionado a retos. sí, a mi hija ponerle en su aula, en su salón le pasa, que ella va a tercer año de la secundaria, le pasa que tiene un compañero que duerme. Sí, El compañero duerme. Entonces, ¿qué le dice a algunos docentes? Le han dicho, ponerle, le dice, prefiero que duerma porque cuando está despierto molesta. eso pasa un montón, ¿eh? Sí. Entonces, Y nunca se bueno, ponen a pensar por qué duerme ese chico todo el tiempo. claro, claro, tal cual. Y porque lo mandan y no quiere ir, porque tiene problemas en la casa o porque no duerme. Por ejemplo, te doy el Porque no ejemplo. sabemos si está con su familia, porque también hay casos de chicos que, o sea, por ponerle el otro día, un compañero de mi hija expuso un trabajo que era de lengua, y él expuso, cuando se dieron cuenta, expuso su vida, que no estaba viviendo en su casa,
estaba en la casa de la suegra y la suegra lo terminó echando y ponerle, cuando se dan cuenta era un alumno que ni siquiera venía comiendo hace 2 días, ponele. ¿Entendés? Tal cual. Ahí, ¿qué se pone en juego? La parte, también el contexto social de esa alumna, de ese Tal cual. sujeto. Más, Tal si bien está atravesando un periodo, obviamente, por ahí de mucha angustia a nivel individual, hay un contexto social que no está acompañando Tal a cual, esto. lo que yo sí noto es como que a veces es preferible como hacer oídos sordos y no decir, mira, me está pasando esto con un alumno, viste, decir, bueno, acá hay algo que pasa. Porque también tengo otra alumna que hace tiempo, ponele, viene faltando, paso inasistencia, y bueno, hasta que va la mamá a ponerle a la escuela, yo le digo, necesito 5 minutitos hablar con vos para ver qué es lo que pasa, por qué no asiste a la escuela. Porque cuando va 2 veces, tres, y después deja de ir. La cosa que hay una problemática con los padres. O sea, hablan con la parte de pedagógica y cuando querés acordar, tiene, o sea, al papá que está negado, en que ella necesita ayuda, en que tiene que ir al psicólogo porque van los locos al psicólogo, es lo que el papá. Entonces, 14 días que está con el papá, 14 días falta. Pero fallamos nosotros también, me incluyo, porque no se hace lo que realmente capaz tenemos que hacer, tipo un seguimiento, porque acá en una técnica tenés taller, tenés educación física, a ver si están esas llamadas para ver qué pasa cuando es una alumna de que no sé qué problemática tiene, ponerle porque le cuesta un montón y ahora el viernes se entrega boletín. ¿Cómo va a estar esa alumna? Si viene mal porque hasta se ha cortado todo por la situación que vive en su casa, yo digo, ahora cuando vea sus notas, porque si no va a educación física, tiene un uno en educación física. ¿Y cómo Igual, hacemos igual no a para... todos los chicos perdón, igual no a todos los chicos les importa la nota, como decía en el video que mostraron ustedes, Obvio, que el chico se aburría en la escuela y que parecía que estaba encerrado en una cárcel. Porque bueno, porque hoy el celular aprenden un montón de cosas, muchísimos más que estar con un libro, una carpeta y el pizarrón, que por eso muchas veces duermen, porque los aburre. Es que tal cual, esto pasa mucho. Yo, por ejemplo, doy clases en un colegio que ellos tienen talleres. A los chicos los talleres les encantan, talleres de panadería, talleres de carpintería, a ellos les encanta hacer cosas prácticas porque claro, es lo inmediato también, pero ir al aula por ahí no es lo suyo, pero tienen otras potencialidades de estos chicos, u otras virtudes, u otras destrezas, que es por ahí más la acción. Entonces también la educación en sí se tiene que ir adaptando a los diferentes cambios que tal hay cual. capaz que las formas antiguas que uno tenemos, por ahí es fácil decir, los chicos hoy no se concentran. Bueno, sí, no se concentran, pero es muy difícil concentrarse también, ya sea 40 minutos después de estar 24 horas o 24/7 con el celular. Claro. Claro, por ejemplo, yo te explicaba hace un rato, que no alcancé, que mi hijo iba a la escuela. Le costó un montón terminar, terminó el año pasado después de muchísimos años. Él jugaba a la computadora todas las noches. Yo le decía, deja la computadora. Y él decía, no, lo único que me hace feliz en esta vida es la computadora. Pero no tiene amigos. O sea, los amigos eran, Realidad también, ¿no? No le interesa la realidad y su mundo o su realidad va a pasar por la computadora. sí, tal cual. O sea, Hable- si iba a la escuela, no le faltaba comida, no le faltaba ningún recurso que tenía. Lo único que él le importaba era la computadora, que no se corte el internet porque era, y peleaba porque juega en red hasta ahora, está en la universidad y sigue jugando. Eh, em, y nada, no veo que salga de la adolescencia, a pesar de que No, en la a mí época, me pasa, o sea, hoy no pasa capaz con la compu, pero sí pasa con el celular, ¿no? Es lo que estábamos diciendo recién. A mí me pasa que esos 5 minutitos que el docente se va a otro salón y viene otro docente, están tiqui, 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 tiqui con el celular, ¿viste? Terminando el juego, y yo, guarden el celular, guarden. Y lo bajan, ¿viste? Lo esconden. Y yo, guarden, no lo bajen, guarden, le decís, ¿viste?
Pero bueno, pasa eso, como que esos 5 minutos o tener hora libre para ellos es el celular, porque también otra de las cosas, ¿no? Capaz que tenés hora libre y no tenemos para hacer nada. No hay nada tampoco por ahí en algunas instituciones para hacer en las horas libres. Y que ya no comparten como antes. No. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes nosotros íbamos todos al patio y nos poníamos a divertirnos, a hacer cosas, y hoy por hoy de esas cosas no existe nada. No, Si hoy tenés están hora a las libre, patadas, a los empujones. Yo estoy con chicos primero y segundo año, están a las patadas. Le digo, ¿por qué se tratan así? O sea, pasan, se molestan, se ponen el pie, siempre como que esos golpes, ¿viste? O sea, pegándose en el estómago, o sea, un montón de cosas. Así se tratan los chicos y las chicas. Bueno, Entonces, eso me parece muy llamativo porque eso es un poco de lo que hablamos, ¿no? De qué lugar quieren ocupar frente a sus demás compañeros haciendo estas conductas. sí. Porque claramente estas conductas de violencia, que para nosotros son un montón, esto de pegarse, de ponerse el pie, Mm. para ellos es parte de pertenecer al grupo. También es como que ellos, es como todo, ¿no? Ellos, ¿hasta dónde llego, no? Haciendo esto, porque ha pasado, o sea, que también nosotros, los adultos, no nos ponemos de acuerdo a veces en nuestra forma de trabajar tampoco. Me ha pasado de que sí tenga compañeros, ponele, que permitan andar descalza a algunas alumnas. Entonces, yo soy preceptora en primer año. Alumnas de segundo capaz andaban descalzas. Y yo, profe, ¿podemos andar descalza? No, chicas, yo diciéndole que no a algo que alumnas de esa escuela lo estaban haciendo. ¿Por qué ellas sí, nosotras no? No, porque ustedes no. No, yo igualmente después averiguo por qué motivo ellas andan descalzas. ¿Viste? O pero sea, los chicos van de Crocs al colegio, ya sí. no usan guardapolvo, andan de Pero Crocs, andan con... porque yo, tal cual, porque yo digo que nosotros mismos, docentes, permitimos ciertas cosas, las seguimos Sí, permitiendo. pero lo que pasa es que si el directivo dice, ah, pero hoy no les podés obligar al guardapolvo. A mí me molesta sobremanera que los chicos anden sin guardapolvo. Pero ¿qué me dicen? Ah, que soy anticuada. Pero el guardapolvo era como una, no sé si está mal lo que voy a decir, es como una norma o una regla. Y no había otra, había que llevarlo sí o sí, si no lo tenías, ve que te pase a buscar tu papá o que te traiga el guardapolvo, como quieras. Hoy no, hoy van con puperas y si se le ven los pechos, Sí. no les interesa. Y dice, ¿qué me mirás? Pero vos estás haciendo que uno mire más allá de lo que pueda mirar. Yo no, porque yo soy mujer, ¿no? Pero las he escuchado y si no hacen así con el cuerpo, profe, a ver, si es un varón, por más que el varón no quiera, está encima de él De prácticamente. pantalón corto, yo tengo alumnos de la institución que han ido de pantalón corto, pero vuelvo a repetir lo mismo, Bueno, fallamos todas estas nosotros cosas porque si, que claro, si estamos como están diciendo, yo preceptores, creo igual que lo podemos pensar como un síntoma de la época. ¿Cómo? Sí, disculpen. Que por ahí está bueno pensar todos estos hechos o estas, por ejemplo, transgresiones a la norma, por ejemplo, el no llevar guardapolvo, como un síntoma propio de que los adolescentes hoy tienen un síntoma de época, lo que se llama, ¿no? Los adolescentes justamente expresan su transgresión a las normas. Y nosotros, ¿cómo podemos ir y imponer más normas? Va a ser totalmente, no sé si va a servir el ir y poner más normas, sino cómo acompañar a ese adolescente en la construcción de nuevas y mejores normas puede ser una opción, por ejemplo. y yo creo Que la que norma uno tiene exista, que, porque se tal necesita cual, una que la norma. norma existe en la escuela, ¿no? Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, capaz que, bueno, como quien dice, ganar por cansancio a que se cumpla. Porque yo creo que si vos lo dejás que vaya de pantalón corto, o sea, no, te va a ir uno de pantalón corto. El otro va a ver, ah, aquel, porque se fijan ellos esas cosas igual. Y ve, en la semana no va a tener dos de pantalón corto, vas a tener tres y así. Si no haces nada, no llamas la atención, no le avisas a los padres, porque también hay una norma de convivencia donde también ponerle, nosotros, yo que estoy en la escuela industrial, hay un uniforme, los papás firman
para que los chicos Claro. vayan con uniforme. Ponele, ellos van a taller, y en taller si no llevan mameluco y borcegos no pueden ingresar. ¿Y cómo ahí lo cumplen? Pero por otro lado también tenés a la otra parte, que hay papás, no todos, que te dicen, ah, tengo contacto de no sé qué cosa, vos vas a ver, qué sé yo, que mi hija, ¿por qué no se puede vestir así, asá, qué sé yo, qué sé cuánto? ¿Por qué no la dejaste salir o por qué no la dejaste salir? Todo está mal. O sea, como que se desvirtuó tanto que la Sí, escuela no tiene ni ton ni son, porque si estás en la puerta para que no se escapen, está mal. Si no estás, también está mal. Si le sí, dejas el guardapolvo está mal y si no se lo dejas también, sí. Y así con cualquier tipo de vestimenta. Entonces, cada vez se está desvirtuando más todo. No, es como que, no sé, yo por ejemplo me da mucha bronca cuando entro al colegio y digo buenos días. Nadie te dice buenos días, ni siquiera los profesores, ni los directivos, tal ni cual. nadie. Entonces vos decís, ¿qué? ¿Está mal decir buenos días? Mm. No sé, parece como que está faltando el respeto, ¿no? Que le estás enseñando a los alumnos a que, nada, que saluden, que es lo mínimo. Sí, son nuevas formas también de transitar, como decimos, la escolaridad y nosotros, bueno, ¿cómo nos adaptamos a estas nuevas formas por ahí? Obviamente el saludo es parte de una convivencia, pero también nosotros como adultos, ¿cómo nos adaptamos? Capaz que, no estoy diciendo lo del saludo ni algo puntual, pero sí capaz que hay nuevas formas que ellos tienen de comunicarse que nosotros no las estamos viendo, que eso también es aprender a leer su lenguaje todos los días y ver cómo ahí podemos entre todos, pero que es una cuestión de también de ir adaptándonos a una nueva época. Sí, medio difícil, pero bueno. Sí, es que es eh, difícil porque Sí. justamente un choque generacional, creo yo. y sí, tal cual. Bueno, volviendo con Pedro. Con Eh, Pedro, por ejemplo, ¿qué pensarían? Esto de, por ejemplo, cómo reaccionó el profesor, ¿cómo sería lo de la consigna? Claro, acá podemos pensar, que pensemos entre todos cómo se podría abordar la situación de Pedro. Desde una teoría, ¿qué teoría utilizarían ustedes para abordar o decir, tomaría una herramienta para pensar, por ejemplo, ¿no? Que Pedro, desde el psicoanálisis, pensar las frustraciones de Pedro, tener en cuenta las frustraciones de Pedro. Otra forma también podría ser conductualmente eh, cómo está reaccionando este profesor, evitando o reforzando una conducta negativa con un reforzamiento, que ya vamos a ver lo que es el reforzamiento positivo y negativo, pero cómo se está reforzando una conducta a través de la evitación, ¿no? Eso podría ser otra forma de leer el mismo caso desde una perspectiva, por ejemplo, centrándonos más en Pedro, otra centrándonos más en el profe, o una teoría social, no sé, pensando en la disrupción de la conducta, ¿no? social que está teniendo Pedro para con sus compañeros. Esto que decíamos antes también, ¿qué juegos de poder está tratando de conquistar Pedro dentro del aula? Son diferentes formas que podemos pensar. No sé si alguien quiere aportar cómo abordaría, como dijimos, no hay preguntas. Una va tirando así con respecto a las diferentes teorías que vamos viendo, cómo se podría abordar el caso de Pedro, como hicieron con Natalia. No sé si alguien, o ustedes como preceptores, ¿qué harían en ese caso? Si ven que hay un chico que se porta mal y un profesor que ignora, ¿acudirían a hablar con ese profe? Decirle, che, profe, no sé si está tan bueno que lo ignores, o hablarían con el alumno preguntándole qué es lo que te está pasando, que estás teniendo esta conducta. No sé, ustedes como preceptores, ¿cómo abordarían una situación? Yo en ese caso trato de acercarme al alumno y,
y preguntar, o sea, buscar una conversación y capaz de ahí charlar, si no, amigos, si tiene amigos, por ahí uno les consulta a ellos saben mucho más, si por qué faltan o por qué, qué les pasa, y los chicos saben, entonces haría eso, porque yo creo que si el profesor no está sabiendo lo que le pase, bueno, él está ignorando, no va a saber lo que le pasa. Y por otro lado, en el video que hubo ayer, que decía que esto de la caja, en este caso sería el profesor y el niño, ¿no? Que como que no puede contar nada porque siente que no es de confiar. ¿Puede ser que sea así, profe? Disculpa, pero no entendí muy bien la pregunta. Dice que hay una caja donde hay un hombre y un niño, Sí. ¿sí? En el video que hizo el chico que estaba adentro del aula, adentro de la escuela con rejas. Bueno, ahí había un señor y un niño, entonces como que lo que le contara tenía que quedar ahí, no podía salir. Y eso es imposible dentro de una escuela porque si tienen algún problema, ya sea de violencia, ya sea de abuso, ya sea de no Van poder sabiendo todos. alimentarse, en realidad sale de la caja y pasa a la preceptora, de la preceptora a la psicopedagogía y de la psicopedagogía o antes a la dirección. O sea, no hay que es una caja y entonces Queda ahí. yo, Mm. claro, entonces yo calculo que la criatura, en este caso, es como que no puede confiar en nadie y entonces eh, yo creo que habría que hablar con el profe y ver de qué otra manera el profe podría llegar a él como para poder salir airoso de esta situación tratando de sobrellevar esto que le pasa, porque digo, no sé, qué sé yo. No, está re bueno lo que estás diciendo, sí, de poder conversar, ver qué herramientas podría tener este docente para poder intervenir en esta situación. Por ahí capaz que el alumno no explícitamente, en este caso de Pedro, ¿no? No está diciendo, no sé, sufro maltrato, sufro abuso fuera de, pero con su conducta disruptiva ya nos está diciendo un montón. Después queda a nosotros como adultos cómo leemos esa conducta o cómo acompañamos en esa conducta. O La voy a qué hacemos desde ahí, o qué preguntamos, porque a veces los preceptores sabemos un montón de cosas que por ahí creemos que los profesores saben, y bueno, se hace ahí por ahí falta de comunicación, ¿viste? Porque pasa, y a mí me ha pasado hasta con mi propia hija. El año pasado sufrió bullying en la escuela, le escribían los baños, y bueno, trabajó el equipo de gabinete, la parte pedagógica con ella, psicólogas también, o sea, ella fue a la psicóloga otra vez, tiene 15 años ahora mi hija, y ella tenía 9 añitos cuando falleció su hermana. Entonces, los mensajes que le dejaban era morite, matate, un montón de mensajes hacia ella, y bueno, es verdad eso, que termina sabiendo casi toda la escuela la situación, porque la manera de cuidarla a ella era que la preceptora sepa cuando ella vaya al baño, entraba al preceptor, o sea, activar algo también ante una situación que a veces pasa en la casa, o a veces te pasa con padres separados, de que un montón de situaciones, y bueno, en el medio están los chicos, y termina sabiendo todo el mundo, porque es Pero la también manera eso también te ayuda. por ahí está bueno que pensemos. ¿No estaría bueno hacer, no sé, estrategias de prevención de salud mental para normalizar el malestar también? Porque hay muchas veces que nosotros vamos y, no sé, los chicos, esto que decís, estamos diciendo que no se puede hablar de tal o tal tema porque son temas tabú. El hablar que estamos mal o que nos sentimos tristes Tal cual, o que sigue siendo un tabú hoy. No se tal habla de cual. salud mental en las escuelas, entonces también partir de uno, no sé, como auxiliar docente, como docente, poder validar esas emociones y decir, o sea, es normal. Como te pasa a vos, también le puede, o sea, tampoco estigmatizar el hecho de que por ahí se hable, porque eso no es algo que se pueda evitar.
el boca Tal en cual. boca, sino que hacemos con ese en boca también, ¿no? Hay veces que se pueden generar otros discursos en ese boca en boca, es decir, cuando a mí me llega que un alumno la está pasando mal, decir, bueno, a ver, ¿cómo lo podemos acompañar? En vez de decir, ah, con razón es tan insoportable, ¿no? O con Sí, sí, razón, sí. o con razón. Bueno, generar esto también, o sea, romper con este estigma de que si alguien está portándose mal o alguien está sufriendo, listo, es algo patológico. No, Mm. por ahí nos falta mucho en las aulas y por ahí está bueno como preceptores ir adquiriendo estas herramientas para poder hacer llegar como uno cuida su cuerpo, como las chicas, por no sé, un ejemplo, poder decirle como vos te pintás y venís tan bonita con tus pestañas, con tus uñas. Bueno, también es importante que cuides la salud mental, ¿no? Como cuidas tu parte física, también cuidar la salud mental. Como por Tal cual. ahí ir llegando más, ir cambiando también nuestros discursos, ¿no? El docente debe llamar el auxiliar. Con respecto a Pedro, en el curso el docente debe llamar al auxiliar. Eso podría ser una opción igual, llamar el auxiliar. ¿Y el auxiliar cómo actuaría ante el llamado del docente, Andrés? Porque sí, podríamos decir, el docente tiene que llamar al auxiliar. ¿Y va el auxiliar y el auxiliar qué hace ante un chico? Y lo que puede hacer también es llamar a los padres, que quizás tal vez vengan o no, y si tiene o no tiene, bueno, porque tiene que ver todo el entorno que tenga. Y, y ver qué le pasa a este niño, que por qué le pasan estas cosas y cómo lo podemos ayudar desde ambos lados, ¿no? Tanto los profesores, los preceptores y los padres, porque se puede hacer un trabajo conjunto. Y si hay gabinete, también el gabinete que intervenga y vea qué se puede hacer, porque también a él se puede estar aburriendo. Entonces, quizás lo que ellos hacen no está de acuerdo, quizás ya lo sabe. Hay chicos que saben mucho más que otros y nada, se aburren, ya hicieron su tarea, entonces, porque eso puede pasar, porque acá no dice exactamente si hizo la tarea o no hizo la tarea, si ya estaba todo listo. No, dice que se porta mal. No dice que este, si como que queda ahí, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? No. Sí, sí, se entiende, se entiende. También esto, generar nuevas preguntas capaz ante una misma situación. Pedro, ¿no? ¿Se porta mal todos los días? ¿Hay días puntuales que él se porta mal? ¿Cuándo se porta mal? ¿Ante qué situación se porta mal? Ujú. ¿No? Por ahí, Si se porta mal en todas las poder áreas. entender, ¿cómo? Si se porta mal también en todas las áreas, porque a veces te En pasa todas que las solamente áreas. tal cual. Esto, capaz que, no sé, se porta mal en matemática. Y bueno, posiblemente, capaz que matemática la aburra, pero en la clase de educación física, Pedro le va muy bien. Tal cual. Capaz que estas crisis de enojo o de angustia o de berrinche a Pedro le surgen solamente cuando, no sé, entre las 9 y las 10 de la mañana y no le surgen al mediodía cuando ya está más descansado y ya está más despierto. Le surgen cuando recién entra al colegio porque está cansado, chinchudo, no durmió bien, no desayunó. No sé, son un montón de cosas que está bueno antes por ahí de ir y pensar en tal situación, no, hacernos interrogantes o observar la cotidianidad de Pedro, ¿no? Ya si Sí, Pedro se tal porta cual. mal en todas las áreas, a toda hora, en todo lugar, bueno, ver En cómo se diferentes porta. situaciones, ponerle en mi institución, a mí cosas que me han pasado así con alumnos, el profesor recurre a, como esto, al auxiliar docente. Y a veces hablamos con los alumnos, o sea, y de ahí vemos qué situación hay, o por ahí no lo quiere hablar con nosotras y sí lo quiere hablar, porque para ellos es nuevo también tener la parte pedagógica en la escuela, porque en primaria no cuentan con eso, entonces son herramientas que ellos aprenden a usar en secundaria y cuesta que ellos aprendan a usar esa herramienta. Acá ponerle en primaria no hay la parte pedagógica en las escuelas. Claro.
Entonces, ingresan en primer año, te presentás, le presentás al equipo de gabinete, la parte pedagógica, y bueno, muchas veces le repetís lo mismo de que ellos pueden ir a hablar, que ellos cualquier situación que surja, cualquier malestar, un montón de cosas, le hablas de la parte, y también les cuesta llegar. Es muy diferente al chico que ya de chico fue al psicólogo. Yo con mi hija ella tenía 9 años cuando fue al psicólogo. Es una de las primeras en la institución en recurrir a la parte pedagógica. Surge algo y si tiene que ir a hablar hasta con sus compañeros, va y habla. Es que Entonces, también es muy sigue distinto. estando este estigma de que si capaz un alumno va a hablar con el psicólogo, ay no, mira, fulanita de tal está mal, entonces va a hablar con el psicólogo. No, bueno, que Tal sea cual. algo normal, normalizar también, ¿no? Nosotros Ellos como, acá en la escuela tienen un delegado en cada salón, cuentan bueno, con un delegado. Y ellos al delegado, por eso justamente después ella fue elegida delegada porque ella no tiene ningún problema en ir a hablar. Pero ¿qué pasa? Yo noto siempre que ella, como a los 9 años fue a la psicóloga, ella esto lo ve de otra manera. Ella recurre mucho a la parte de gabinete si tiene que recurrir, ¿no? A la parte pedagógica. El año pasado la han ayudado mucho. Ella habló de lo que le pasaba, dijo, dame unos días, yo me pongo triste por los mensajes que me dejan, pero dame unos días que yo voy a volver porque a mí esto no me va a tirar en la cama. Eh, porque también, ¿qué es lo que haces como institución o como docente para ayudar en esos casos igual? ¿Cómo haces sentir que se sienta cuidado y protegido también el alumno, ¿no? Eso para ellos es muy importante, porque a veces a mí me pasó el año pasado que la solución que me daban era, bueno, que haga las clases en Classroom. Yo digo, no, mi hija tiene que ir a la escuela, ella tiene que aprender a afrontar, la institución tiene que aprender a afrontar esto también, de que surgen estas Pero, problemáticas y a ver qué hacemos. pero tampoco está mal si fuera, yo creo que si existiera el Classroom, eh, la mitad de la población diría, ¿yo lo mando o no lo mando? La verdad que la pandemia fue algo que a todos nos sorprendió, todos tuvimos que aprender un montón de cosas, pero por otro lado, si vos te fijas en las escuelas, no sé en la tuya, pero si hay 30 chicos de 21 aulas, es mucho. Eh, es, es una cosa, Y acá son casos, en mi institución son casos, o sea, ella tuvo esa opción, ¿no? Yo como mamá decidí así con ella, lo mejor para ella, ¿no? Pero también yo sé que no la puedo ir alejando porque capaz que esa problemática le va a surgir en otro momento, en otra escuela. Dice un día, cambiame de escuela. Y yo le digo, ¿y vos qué pensás que este problema no lo vas a tener porque te cambié de institución? Los problemas van a surgir igual. Hay que ver qué solucionamos y cómo lo encaramos. Si a ella le pasó en primaria no contar con la parte pedagógica y los docentes mismos me dijeron, nos alejamos de una nena de 10 años. O sea, entonces te das cuenta que no se, obvio, nunca se va a estar preparado para tener una alumna que se le falleció su hermana, pero sí a veces podemos hacer cosas, usar las herramientas que tenemos para hacer, no hacer oídos sordos de que no pasa nada. no, yo digo desde otra perspectiva, o sea, no en el caso puntual de la niña tuya, sino en otros casos que quizás tal vez no quieren ir al colegio, no por eso, sino por millones de cosas. ¿Sí? O no pueden por enfermedades también. También. enfermedades, la cuestión social. Sí. Chicas, vamos cerrando. No sé si alguien Sí. quiere decir alguna duda puntual teórica, que expliquemos algo más, como habían dicho los compañeros, y respondiendo, porque esta clase queda grabada después también, entonces como para quienes puedan ingresar, tener sus, también responder. Creo que ignorarlo no es la solución y tampoco Mm, regañarlo, sino ver la forma de incentivar desde lo positivo. También está muy bueno. sí. Ujú. Ahora lo que dice Ricardo. Acá me gustaría aclarar para que no haya confusiones teóricas. También vi que Ricardo había puesto, creo que se debería abordar desde los conductistas, hacer que el alumno a través de procesos inconscientes sienta predisposición positiva. Acá es como que me parece que hay mucha mezcla. Si hablamos de conductismo, no vamos a hablar de inconsciente. ¿Y qué? Si Te- hablamos, esto está bueno para saber diferenciar por ahí.
armarse como esquemas mentales o a través de un cuadro ustedes, de decir, bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de cada una de estas teorías? Si yo hablo de inconsciente, no voy a estar hablando de conductismo, voy a estar hablando de la conducta, ¿sí? El objeto de estudio, ¿cuál va a ser del conductismo? La conducta, no el inconsciente. Entonces, por ahí hablar de conductismo inconsciente en un mismo, como una misma respuesta, puede generar mucha confusión. Inconsciente corresponde a psicoanálisis, a un abordaje psicoanalítico. No sé, Jenny, si quisieras agregar algo más. No, eso me quería agregar. Y por ahí piénsenlo en conductismo, es justamente más algo de estímulo y respuesta. No se piensa tanto en lo inconsciente, sino que es esta conducta viene por ese estímulo. Entonces, si yo refuerzo con un estímulo positivo, va a pasar esto. Si refuerzo de esta manera, no sé si ustedes alguna vez en su vida leyeron el experimento de los perros de Pavlov. El experimento de los perros, él acostumbra a los perros en base a comida, entonces él toca una campana y les da de comer, toca una campana y les da de comer. Después en un momento, él ya no les da de comer, pero toca la campana, y eso genera en el perro que se empiece a salivar y demás como que vaya a comer. Eso es el conductismo, ese estímulo-respuesta, no hablamos de inconsciente. El inconsciente es meramente psicoanalítico, incluso después en cognitivismo hablamos de procesos mentales o pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas, tampoco hablamos de inconsciente. Esto es importante porque se puede prestar una confusión y por ahí en alguna respuesta en el choice ustedes ven algo, no sé, una respuesta similar y le dan ahí como si fuera ahí, pero ya con decir inconsciente ya no va a estar correcta. Claro, tal cual. Hablo del condicionamiento clásico de Pavlov, del proceso inconsciente. Bueno, igual todo lo que es conductismo y psicoanálisis vamos a verlo en profundidad en la segunda unidad, no hay problema. Eso vamos a ir remarcando. No sé si alguien más tiene alguna duda. Profe, solamente vamos a tener clases los días martes, ¿no es cierto? Sí. Claro, vamos a retomar, explicar brevemente esto de nuevo. Esto también lo van a encontrar en la hoja de ruta. La idea es que todos los martes va a haber clases de psicología. El martes que viene vamos a subir una clase asincrónica explicando algún tema con el material correspondiente para que ustedes el martes siguiente en la clase sincrónica puedan evacuar dudas puntuales de los textos, ¿sí? Sí. Obviamente, para la semana que viene, que ya está el primer trabajo práctico evaluativo, va a ser más que nada teórico y va a estar guiado en los textos que ya tienen, no va a haber nada distinto, no se preocupen por eso. Además de este trabajo práctico, ya va a estar subida, obviamente, el martes que viene, la tercer clase. Mientras tienen esta semana, estos días, para poder ir avanzando en la lectura de los materiales de la unidad 1 y 2, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ustedes, chicos, por conectarse y por la buena predisposición. Que tengan lindo día. Muchas Gracias por haber gracias. leído. Sí. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.